Buenos días, mi nombre es Carolina Torres, esta es la clase de análisis filogenético. Bueno, este es el esquema de trabajo con el que viene trabajando desde el inicio del curso. La idea de esta clase es conocer los principales conceptos relacionados con la construcción e interpretación de las filogenias, ya sea provenientes desde una u otra estrategia de análisis. Y vamos a ver hacia el final de la clase que para su correcta interpretación es necesario la incorporación de otros datos que nos van a ayudar a la interpretación de estas filogenias. Entonces, para comenzar, vamos a mencionar algunos conceptos asociados a la evolución molecular. Como ustedes sabrán, la evolución molecular es el cambio en la composición genómica a través del tiempo. Las poblaciones presentan diversidad genética porque esa diversidad se ha generado con distintos procesos. Procesos asociados a lo que sería la evolución vertical, que serían los procesos asociados a la mutación puntual, asociada a la replicación de los genomas. Y otros procesos como pueden ser las recombinaciones, los rearreglos o la incorporación o pérdida de genes, asociados a lo que es la transferencia horizontal o lo que sería una evolución horizontal de genes o de genomas. Luego de esa generación de diversidad en las poblaciones, solamente alguna de esas variantes se fijan en las poblaciones. Es decir, no todos los alelos que se producen permanecen en las poblaciones, sino van modificando su frecuencia, algunos desaparecen a lo largo del tiempo, otros van aumentando su frecuencia y otros van bajando. Esos eventos se deben a distintos procesos, como son la selección natural, ya sea positiva, porque da una ventaja a esa población en ese ambiente, o negativa, porque esa mutación hace que, por ejemplo, esa cepa no se pueda multiplicar en ese ambiente determinado, o ya sea asociado a procesos de deriva, o sea, procesos del azar. Entonces, esta composición, que es la composición de partida, es lo que vamos a tener acceso con la secuenciación, en realidad ya sufrió estos procesos, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es tomar muestras de la población. Acá lo que está representando estos esquemas es la población total, estas son generaciones, y la idea es que nosotros no tomamos una muestra de toda la población, sino de algunos individuos de esa población, y a través del estudio de sus genomas vamos a querer hacer la reconstrucción de esta historia evolutiva. ¿Qué ocurrió, en la historia de diversificación de estas secuencias? Entonces, mediante el análisis filogenético vamos a poder reconstruir esta historia evolutiva y estudiar los procesos que le dieron origen. Esto está basado en la premisa fundamental de que los genomas entonces contienen información sobre los procesos y eventos que los originaron. Esta información puede estar fragmentada u oculta. Entonces necesitamos utilizar modelos y métodos para recuperar esta información. Y esto nos permite establecer hipótesis evolutivas. Es decir, en esta clase en particular vamos a ver cómo estas hipótesis evolutivas van a tener formas de árboles filogenéticos, o sea, van a ser representaciones gráficas de estos procesos. Y una de las cosas que vamos a tener presentes es que esas van a ser siempre hipótesis, que nunca vamos a poder saber cuánto se acercan a la historia real de evolución de esa secuencia, simplemente porque no podemos viajar en el tiempo y conocer esa historia real, ¿sí? Bien, entonces el análisis filogenético va a estudiar las relaciones evolutivas entre secuencias o taxones. A esto es a lo que vamos a llamar una hipótesis evolutiva y lo vamos a ver en forma de un árbol filogenético. Podemos llegar a hacer un análisis filogenético a través de distintos objetivos. Puede ser la clasificación, la taxonomía, la epidemiología molecular. Podemos estar interesados en el estudio de la historia de las poblaciones, por ejemplo, estudiar el origen y la diversificación de nuestros aislamientos, o analizar las cadenas de transmisión o las fuentes de infección. ¿Sí? Son todos objetivos que vamos a poder alcanzar utilizando herramientas de análisis filogenético. Para el análisis filogenético vamos a seguir una serie de pasos. Este es el esquema general que debemos seguir para poder construir un árbol. Por un lado, vamos a tener datos de secuencias, vamos a tener que alinearlas, vamos a elegir un método de inferencia filogenética. Acá vamos a ver que tenemos un montón de opciones.
Hay métodos basados en caracteres. Ahora vamos a discutir un poco más a qué nos referimos con unas y otras clasificaciones. Otros métodos que están basados en distancias. Y una vez que elijamos estos métodos filogenéticos, también vamos a tener que elegir una medida para la confiabilidad de este árbol. Un capítulo aparte es para la inferencia bayesiana, que durante el mismo procedimiento del análisis filogenético surge su propia medida de confiabilidad. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo no lo vamos a abordar en esta clase. Entonces, respecto de los datos de secuencia, ya es algo que vinieron discutiendo toda la semana pasada. Lo primero que nos vamos a preguntar es qué secuencias tenemos que incluir en nuestro análisis filogenético. Bueno, obviamente las secuencias bajo estudio y la pregunta que tenemos atrás de estas secuencias. Vamos a poder incluir secuencias de referencia o secuencias de organismos que circulan en la misma región geográfica o durante el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Siempre teniendo presente el rango taxonómico de estudio, ¿sí? O sea, esto va a estar vinculado con el objetivo del análisis. Si vamos a querer si vamos a necesitar comparar cosas que son muy parecidas entre sí, vamos a tener que recurrir a un tipo de secuencia que es distinto al tipo de secuencia, a la región de análisis o al tipo de dato que ingresamos al análisis, si son cosas más alejadas taxonómicamente, ¿sí? Entonces, tanto para las secuencias a incluir como para el tipo de dato que podemos analizar, siempre depende del objetivo. Respecto a los tipos de datos, bueno, vamos a en esta clase hablar fundamentalmente de cuando esos datos son secuencias de nucleótidos o de aminoácidos, ¿sí? Y dentro de estos casos, específicamente, los que van a hacer ustedes en los trabajos prácticos es específicamente trabajar con matrices de Smith. Pero el análisis filogenético en realidad también puede realizarse a partir de otro tipo de datos, como pueden ser datos discretos, ¿sí? Pueden ser inclusive datos que se han analizado sobre secuencias, por ejemplo, datos de RFLP o de RAPIDS o microsatélites, y otros como inclusive ya han discutido en clases previas, ¿sí? Todo va a depender de cómo se discretice esta información. También pueden analizarse por filogenia caracteres morfológicos. Esto no es algo que hacemos con microorganismos, pero sí se utilizan caracteres morfológicos para el análisis filogenético de organismos superiores, por ejemplo. Bien, y también restos fósiles, ¿sí? De la misma forma. Vamos a tener métodos de inferencia filogenética que van a tener una mejor prestación para este tipo de caracteres, ¿sí? No son los que vamos a abordar en esta clase, que nos vamos a focalizar específicamente en lo que es el estudio de las filogenias moleculares. Entonces, como ya se viene mencionando desde el inicio del curso, las secuencias, la tecnología que se va a utilizar, las secuencias que se van a incluir y el tipo de dato a utilizar siempre va a depender del objetivo del análisis. El segundo paso para completar un análisis filogenético es realizar el alineamiento de las secuencias. Este es un paso sumamente relevante. Durante el proceso de alineamiento se establece lo que se conoce como la hipótesis de homología primaria. ¿Por qué homología? Una vez establecido el alineamiento, se asume que cada posición, cada columna de este alineamiento tiene un ancestro en común. Esto es establecer lo que es la homología posicional. Vamos a decir, por ejemplo, todas estas posiciones derivan de un ancestro común, un nucleótido ancestral común. Si fuera una matriz de aminoácidos, sería un aminoácido ancestral común. O también podría ser un codón, ¿sí? Entonces, como esto es algo que se fija en este proceso y que después permanece así a lo largo de todo el resto del análisis, es un paso que es determinante en el resultado final. Entonces, acá es un esquema de secuencias que no están alineadas, acá serían secuencias que están alineadas. ¿Por qué lo vemos como alineado y esto como no alineado? Bueno, porque en realidad lo que estamos haciendo es maximizar las similitudes y minimizar las diferencias en los alineamientos. Esto es lo que hacen todos los algoritmos que realizan alineamientos. Van a buscar maximizar similitudes y minimizar diferencias entre secuencias. Eso lo van a hacer mediante un montón de algoritmos matemáticos que van a fundamentalmente premiar a las coincidencias entre secuencias y penalizar las no coincidencias entre secuencias, los mismatch, ¿sí?
Entonces eso hace que al final de los procesos que ocurren dentro de cada programa de alineamiento se terminan eligiendo alineamientos que tienen esta característica. ¿Sí? La similitud es máxima y la disimilaridad es mínima. Muchas veces para llegar a estos alineamientos tienen que incorporarse estos gaps o estos indels, ¿sí? Estas inserciones de lesiones, justamente para ayudar a maximizar esta similitud. Bueno, y en particular, en el caso de los datasets que están analizando ustedes, a partir de estas secuencias alineadas, van a quedarse específicamente con las posiciones que presentan SNPs, ¿sí? Las posiciones en donde alguna de las secuencias presenta un cambio respecto de las otras de ese dataset en particular, van a ser las seleccionadas para ser analizadas por análisis filogenético. Vamos a ver que para los métodos, tener posiciones invariantes, si bien muchas veces pueden sumar a los cálculos, no necesariamente son útiles al momento de definir las relaciones filogenéticas. Y según sea el tipo de dato que estamos analizando, vamos a dejarlos o las vamos a eliminar y nos vamos a quedar solamente con los sitios polimórficos, ¿sí? En el caso de los datasets que están analizando ustedes, presentan secuencias que son de muchas bases, ¿sí? Distinto sería, por ejemplo, si tuvieran como objetivo analizar un gen solamente, ¿sí? Por alguna razón que les pueda interesar analizar un gen o pocos genes, quizás en ese caso sí podrían quedarse con todos los sitios, ¿sí? Pero bueno, en este caso estamos haciendo este paso extra de solamente quedarnos con los sitios polimórficos. Bien, esto lo realizan, por supuesto, programas bioinformáticos, hay muchísimos, como el MAF, el MASL, el Clastal, el PRANC, ¿sí? Y hay otros también. Entonces ahora sí, una vez que establecimos el alineamiento de trabajo, pasamos a lo que es la inferencia filogenética. En este caso, antes de comenzar a abordar los métodos en sí, vamos a ver algunos de estos métodos hoy, vamos a mencionar algunos conceptos asociados a los árboles filogenéticos, a los tipos de árbol que podemos tener y a las partes de un árbol que podemos tener, que nos va a facilitar después la explicación de los métodos de inferencia filogenética. Entonces, esto es una representación de una hipótesis evolutiva de las secuencias A, B, C y D. Si estas secuencias son las terminales, se encuentran en las puntas de estas ramas, estas son ramas, estos son nodos, ¿sí? Los nodos van a estar representando ancestros. En este caso particular, este es un árbol que lo vamos a llamar árbol sin raíz. Es un árbol no enraizado. En este árbol yo no conozco la dirección de la evolución, ¿sí? No conozco qué evento fue ancestral a cuál. Podemos tener otro tipo de árboles que sería el mismo árbol, pero en este caso enraizado, ¿sí? Entonces, en este tipo de árboles enraizados aparece un nodo que antes no estaba presente en los árboles sin raíz, es el que se conoce como nodo raíz y que representa el ancestro común de todas las secuencias que están incluidas en este set de datos. Cuando tenemos un nodo raíz, conocemos la dirección de la evolución, ¿sí? Si esta raíz está bien establecida, entonces podemos decir que la diversificación de C respecto del grupo AB fue previa a la diversificación de AB, ¿sí? Así lo vamos a interpretar. Y entonces, a la forma en la cual están conectadas las secuencias es a lo que conocemos como topología, ¿sí? Que es el ordenamiento de las ramas. Es decir, A es grupo hermano de B, o sea, A está relacionada con B con un ancestro en común y el grupo AB está relacionado con C con un ancestro en común. Esta es la topología del árbol filogenético, cómo se conectan entre sí las secuencias. Bueno, ¿cómo determinamos la raíz de un árbol? Bien, acá tenemos entonces el gráfico del árbol enraizado. La raíz nos va a permitir entonces establecer la dirección del proceso evolutivo, es decir, esto recuerden que no es tiempo, sino tiene que ver con que la evolución fue desde aquí hacia el presente, ¿sí? Estos serían las secuencias que estamos mostrando, que son secuencias más contemporáneas, ¿sí? Respecto de estos ancestros. Entonces, tenemos fundamentalmente dos métodos. Un método es el método del grupo externo o outgroup. El grupo externo es un grupo de taxones, puede ser uno o más taxones,
cuya diversificación del grupo de interés ocurrió antes que la diversificación interna de los taxones bajo estudio. Es decir, nosotros para este grupo externo necesitamos saber que es un linaje que es claramente distinto a las secuencias del grupo interno. O sea que su diversificación ocurrió previamente, ¿sí? Y no tiene que ser tan divergente tal que no pueda alinearse sin ambigüedad. Es decir, si el paso de la construcción del alineamiento no lo podemos realizar con cierta confiabilidad, en realidad todo lo que hagamos después va a estar sesgado por ese alineamiento inicial, ¿sí? Entonces la idea es que tiene que ser un linaje cercano, un linaje, digo en términos generales porque depende del rango taxonómico de estudio. Podría ser, por ejemplo, otra cepa de la misma especie, pero que por alguna razón no está tan cercana evolutivamente a lo que estamos estudiando, o en algún caso, dependiendo del objetivo del estudio, podría ser otra especie, ¿sí? U otras especies, o sea, en plural. Bien, y la raíz se establece justamente en la rama que conecta el grupo externo con el grupo interno. En ese lugar es que vamos a decirle al programa que vamos a estar, con el cual vamos a estar visualizando el árbol, que vamos a querer enraizar nuestro árbol. ¿Por qué? Porque los métodos de inferencia filogenética, todos excepto uno que ya casi no se utiliza, son métodos que devuelven árboles no enraizados. O sea, el árbol real que sale de los programas no está enraizado. Nosotros para visualizarlo lo vamos a enraizar a posteriori. ¿Con qué? Con el método de grupo externo, si ya hemos incluido alguna secuencia que pueda considerarse outgroup dentro de nuestro dataset, o con este otro método que se lo conoce como del punto medio o midpoint routing, donde en realidad vamos a establecer la raíz en el punto medio entre los dos taxones más divergentes, ¿sí? O sea, en el punto medio de distancia entre los dos taxones más divergentes. Muchas veces estos dos métodos coinciden en la posición de la raíz que se establece, cuando está el outgroup o cuando no está el outgroup, ¿sí? Bien, otra de las características importantes de los árboles filogenéticos es que las ramas pueden rotar libremente sobre sus nodos, ¿sí? En este árbol que tenemos acá vemos que la secuencia A y la secuencia B están conectadas con este nodo y la secuencia C y la secuencia D con este otro nodo, ¿sí? Si rotamos sobre estos nodos, vamos a tener la misma conexión de las secuencias. O sea, A sigue estando conectada con B y C con D. Es decir, la topología no se modificó. Estos dos son exactamente el mismo árbol porque el ordenamiento de las ramas es el mismo. Bien, y también tenemos los conceptos de cladograma y de filograma. Entonces, el cladograma va a ser un árbol que va a mostrar la información sobre el agrupamiento de las secuencias y solamente sobre el agrupamiento de las secuencias. Es decir, quién está conectada con quién. En cambio, en el filograma ya vamos a ver una barrita de escala que nos va a hablar de cambios, ¿sí? Estos cambios habitualmente para los métodos que vamos a mencionar van a ser cambios en distancia genética, ¿sí? Después vamos a profundizar un poquitito más y cuando ustedes tengan sus propios árboles va a ser más fácil de visualizar. Pero la idea es que los filogramas también van a ser árboles filogenéticos, pero van a mostrar información sobre el agrupamiento de las secuencias y además su distancia genética, ¿sí? Esto es porque estos árboles se van a construir utilizando además modelos de evolución molecular, que en breve los vamos a explicar. Una de las partes importantes para ver en los árboles son justamente la presencia de los grupos monofiléticos. Un grupo monofilético es un grupo en el que todas las secuencias de interés comparten un ancestro en común y ninguna otra secuencia ingresa dentro de este grupo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá podemos decir que el grupo X, Z y W forman un grupo monofilético. La presencia de grupos monofiléticos es esencial para la descripción de orígenes comunes de organismos o fuentes comunes de infecciones, si estos son microorganismos que causan infecciones, o secuencias pertenecientes a aislamientos que forman parte de la misma cadena de transmisión. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver un poco mejor hacia el final de la clase, pero la idea es que vamos a identificar estos nodos que los vamos a considerar ancestros comunes a partir de los cuales se diversificaron todas las secuencias que forman parte de estos grupos monofiléticos. Cuando nosotros tenemos secuencias, las podemos relacionar de distintas formas,
¿sí? O sea, tenemos distintas formas de asociar o conectar secuencias en un set de datos. Cuando tenemos 3 taxones, vamos a tener una sola forma de conectarlas sin raíz, ¿no? Si tenemos que hacer un árbol sin raíz de 3 taxones que se llaman A, B y C, esta es la única forma de conectarlas. Si quisiéramos establecer este mismo arbolito, pero con raíz, en realidad lo que podemos es establecer el nodo raíz en la rama que conecta a este ancestro con cualquiera de las otras ramas. O sea, esto sería como tomar este punto acá marcado del ancestro de A y B y C, pero que conecta con la rama C. Si traccionamos de esa rama, nos va a generar este nodo raíz en esta posición. Si hacemos lo mismo con las demás posiciones, vamos a tener estas 3 posibilidades de árboles con raíz, ¿sí? Entonces, para 3 taxones podemos tener un solo árbol sin raíz o 3 árboles con raíz. Cuando evaluamos de la misma forma un dataset con 4 taxones, vemos que podemos obtener 3 formas de conectar estos 4 taxones, ¿sí? De conectar las secuencias entre sí. Y a su vez podemos tener 15 formas de conectarlas en árboles con raíces, ¿sí? Cuando hacemos este mismo ejercicio a medida que aumentamos la cantidad de secuencias en nuestro dataset, vamos a ver que llegamos a números completamente exorbitantes de árboles sin raíz, que vemos que después nosotros en el proceso de enraizado posterior podemos tener muchas más todavía árboles enraizados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad cuando nosotros tenemos un set de datos, habría muchísimas, millones y millones de formas de conectar a las secuencias de nuestro set de datos. A esas formas de conexión entre las secuencias es a lo que conocemos como espacio de árboles, o sea, son todas las posibilidades de conexión entre las secuencias, todos los posibles árboles que podríamos tener a partir de ese set de datos. Pero ¿qué pasa? En realidad nosotros en general obtenemos un solo árbol de este espacio de árboles posibles. O sea, los métodos de inferencia filogenética van a seleccionar un árbol de todas estas posibilidades, ¿sí? Y van a tener distintas formas de aproximarse a encontrar ese árbol, ¿sí? Esto es lo que vamos a discutir justamente ahora. Entonces, vamos a tener métodos que van a explorar el espacio de árboles seleccionando uno o más árboles y estableciendo por algún criterio cuál es el árbol seleccionado para ese método. Y vamos a tener otros métodos que en realidad van a seguir un algoritmo de agrupamiento para construir un árbol. O sea, no lo van a seleccionar, sino lo van a tratar de construir. Por supuesto que ese árbol construido es uno de los posibles, ¿sí? Pero no lo hacen comparando hipótesis, comparando árboles, sino siguen una serie de pasos hasta que llegan a ese árbol. Bien, otra clasificación implica que vamos a tener métodos basados en caracteres que van a utilizar la información directa del alineamiento para la construcción del árbol, para la búsqueda del árbol, y otros van a utilizar el alineamiento para construir una matriz de distancias genéticas a partir de la cual van a aplicar este algoritmo de agrupamiento. Entonces, en términos generales, los métodos basados en distancias van a construir árboles desde matrices de distancia. Van a reducir los datos de las secuencias a valores de distancias entre taxones. Los métodos que usan algoritmos van a agrupar a los taxones desde los más cercanos genéticamente a los más lejanos genéticamente y van a producir un solo árbol. Los métodos que utilizan clustering, por ejemplo, neighbor joining o UPGMA, van a ser métodos que usan algoritmos y que producen un solo árbol. Y después tenemos los métodos que utilizan criterios que van a evaluar hipótesis alternativas y van a seleccionar la que minimiza las distancias entre taxones. Entonces, dentro de los métodos basados en distancias tenemos los métodos de clustering y a su vez los métodos de criterio. Y por otro lado, los métodos basados en caracteres van a construir árboles desde matrices de caracteres, o sea, alineamientos. Van a usar un criterio de optimalidad, por ejemplo, máxima parsimonia o máxima verosimilitud o maximum likelihood, que es lo mismo que máxima verosimilitud. Van a realizar la búsqueda del árbol, o sea, van a explorar el espacio de árboles, o sea, se van a mover entre los árboles y van a seleccionar el que mejor cumple el criterio, ya sea el de parsimonia o el criterio de la máxima verosimilitud.
Algunos de estos métodos requieren la utilización de modelos de evolución molecular. En particular van a ser todos estos que tienen acá, menos el método de la máxima parsimonia. ¿En qué consisten estos modelos de evolución? Bueno, son formulaciones matemáticas que modelan el tipo y la velocidad de cambio en las secuencias. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un alineamiento de dos secuencias, ¿sí? Acá cuando vemos el puntito, implica que es igual a la secuencia que está arriba utilizada como referencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En realidad nosotros lo que tenemos siempre es este alineamiento. Nosotros no conocemos el proceso evolutivo que dio origen a este alineamiento. Pero si lo pudiéramos conocer, podríamos saber, bueno, acá tenemos la secuencia 1 y acá tenemos a la secuencia 2, ¿sí? Que serían estas dos. Si nosotros conociésemos la historia evolutiva real, podríamos saber que desde este ancestro, cómo fue el proceso hacia la secuencia 1 y hacia la secuencia 2. Bueno, acá lo que vemos es un cambio. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que bueno, que en este ancestro en realidad hubo un cambio, o sea, aquí no hubo cambio hasta esta secuencia 2, y hubo un cambio o una mutación que después se fijó por algún proceso y que permaneció en la población, por eso la pudimos secuenciar y analizar. Entonces hubo un cambio. En esta posición, fíjense que nosotros vemos también como que hay un cambio. Sin embargo, en la evolución quizás pudo haber ocurrido que desde este ancestro quizás había una G y pasó por una mutación hacia una A y desde esta G hacia una T, donde en realidad hubieron dos cambios, pero lo estamos visualizando como un solo cambio. Lo mismo puede pasar en otras posiciones. Por ejemplo, acá sería un caso extremo en donde nosotros no vemos un cambio. Sin embargo, desde el ancestro pudo haber habido un cambio hacia T y un cambio hacia otro nucleótido y también hacia T. Es decir, acá hubo una convergencia en la evolución en el mismo nucleótido y no lo estamos viendo. Lo mismo, bueno, puede pasar en otros sitios. Si nosotros pudiéramos estimar la diferencia entre las secuencias a lo largo del tiempo, lo que veríamos es que la diferencia observada entre las secuencias es menor a la diferencia real o esperada para esas secuencias, ¿sí? Esta diferencia puede hacerse más significativa a medida que pasa más tiempo, siempre teniendo en cuenta el rango taxonómico de estudio, pero la idea es que los modelos de evolución nos van a permitir hacer esta corrección entre estos cambios que no estamos observando en nuestro alineamiento. Entonces, permiten corregir las distancias por los cambios no observados, ¿sí? Nos van a corregir las distancias genéticas. Estos modelos de evolución van a asumir independencia de sitios. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea estemos analizando nucleótidos, aminoácidos, codones, cualquiera sea nuestra unidad de evolución, vamos a asumir que lo que ocurre en un sitio es completamente independiente de lo que ocurre en el sitio vecino, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es tan importante este alineamiento que vamos a construir inicialmente, porque desde ese alineamiento se establece la homología posicional, vamos a establecer que en estas secuencias vamos a tener un nucleótido ancestral y se van a hacer todas las estimaciones de los modelos de evolución asumiendo que estas secuencias comparten este ancestro en común, ¿sí? Por eso es tan importante el paso del establecimiento de ese alineamiento. Bien, para hacer esto, los modelos de evolución requieren parámetros, ¿sí? Entonces hay parámetros que están relacionados con las tasas de sustituciones relativas entre los nucleótidos o entre los aminoácidos, o sea, según si es un modelo para nucleótidos o para aminoácidos. En este caso, en esta tabla les estoy mostrando ejemplos de modelos de nucleótidos, ¿sí? Entonces, fíjense que estos modelos tienen nombres, muchas veces son las iniciales de los apellidos de las personas que los han descrito, en otros casos no, porque son extensiones o simplificaciones de otros modelos. Pero fundamentalmente lo que van a modelar van a ser las tasas de sustituciones relativas de cambio entre los nucleótidos, por ejemplo, en general las tasas de transiciones, transversiones. Hay algunos modelos que solamente necesitan un parámetro para describir cuán frecuentes son las transiciones respecto a las transversiones. Hay otros modelos que en realidad cada una de las transiciones
van a ser tasas distintas, o cada una de las transversiones, o todas diferentes, ¿sí? Este es el caso de los modelos más complejos, como el GTR, ¿sí? Que el General Time Reversible Model, que es el más complejo, en donde todas las tasas son distintas entre sí. Y en el caso de la mayoría de los modelos que habitualmente se utilizan, son modelos reversibles, o sea que asumen que la tasa, por ejemplo, de A hacia C es igual a la tasa de C hacia A. Y después tenemos otro parámetro de los modelos de evolución, van a ser las frecuencias, ya sea de las bases nucleotídicas o de los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, estos modelos, cada uno de estos va a asumir ciertas tasas o frecuencias. Por ejemplo, el Schuss-Cantor asume igualdad de tasas de sustitución, o sea, con una sola tasa de cambio va a modelar a todo el set de datos, y a su vez también asume igualdad de frecuencia de bases, o sea, asume que la cantidad de A, la cantidad de C, la cantidad de G o la cantidad de T va a ser igual para todo el dataset. O sea, son modelos que tienen muy pocos parámetros, ¿sí? A medida que vamos complejizando el modelo, es decir, incorporando que, digamos, que cada tasa, por ejemplo, sea diferente o las frecuencias de bases diferentes, nos vamos sumándole grados de libertad a estos modelos. Esto suma tiempo computacional, ¿sí? Otro de los parámetros importantes de los modelos de evolución es la heterogeneidad de las tasas de sustituciones por sitio. Estos parámetros asociados a la heterogeneidad de las tasas de sustitución, justamente lo que nos va a evaluar es eso, si hace falta categorizar a los sitios del dataset en sitios que cambien poco, o aquellos que cambien mucho, o aquellos que no cambien. Tenemos bastantes posibilidades para modelar esta heterogeneidad. Aquí les comento las que son más utilizadas y las que se utilizan en el programa IQ-Tree, que es el que van a utilizar ustedes. Por un lado tenemos lo que es la distribución gamma. La distribución gamma es una distribución estadística que tiene los parámetros alfa y beta. En general, cuando se utilizan para filogenia se fija un parámetro, y el que se modeliza en realidad es el parámetro alfa de la distribución. Para no entrar en cosas matemáticas complejas que nos exceden para el curso, la idea es simplemente que, de acuerdo a cuánto valga este parámetro alfa, vamos a tener una distribución con distintas formas. Si tenemos un alineamiento y podemos calcular cuál es la tasa de sustitución relativa por posición, y podemos graficar la frecuencia de sitios que tienen tasas relativas, por ejemplo, cercanos a la media de todos los sitios, o más rápidas o más lentas que la media de los sitios, podemos tener estas distintas gráficas para esta distribución gamma. Entonces, por un lado podemos tener curvas de este tipo. Tienen como forma de L. Son las curvas asociadas a parámetros alfa con valores menores a 1. ¿Qué significan estas curvas con parámetros alfa de la distribución gamma menores a 1? Son curvas en las cuales lo que vemos es que vamos a tener muchos sitios con tasas bajas y pocos sitios con tasas altas, y otros sitios que quedan como por acá. ¿Qué quiere decir? Que tenemos sitios donde tenemos una gran heterogeneidad de tasas de sustitución, o sea, muchos sitios con tasas bajas, pocos sitios con tasas altas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos sitios con tasas extremas. En cambio, podemos tener en nuestros alineamientos otras situaciones. En este caso es cómo se va comportando esta distribución de acuerdo a cuánto vale ese parámetro alfa. ¿Sí? Por ejemplo, a medida que aumenta, la curva se va acercando hacia lo que sería una curva normal. Es decir, valores de alfa mayores a 1, lo que van a implicar es que tenemos muchos sitios con tasas similares, y por eso, como son tasas relativas, es relativos como a la media del alineamiento, y tenemos pocos sitios que se alejan de esa media, o sea que es un alineamiento que en general presenta poca heterogeneidad, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer los programas que nos permiten estimar el modelo evolutivo para nuestros datos? Bueno, van a tratar de probar las distintas opciones de modelos de evolución con o sin la modelización con distribución gamma, ¿sí? Y si encuentran que hay que modelarlo con una distribución gamma, nos van a tratar de estimar el valor de este parámetro alfa para esa distribución.
Hay otras formas que es de modelar la heterogeneidad, que es utilizando lo que se llama el Free Rate Model, ¿sí? Que es una generalización de la suposición de la distribución gamma. Esto es algo que solamente hace el IQ-Tree, en realidad lo hace el Model Finder, que es un programa que se encuentra dentro del IQ-Tree, que es el programa que permite establecer el modelo de evolución cuando utilizan el IQ-Tree. Es algo que solamente lo hace este programa. Otro de los parámetros que les puede aparecer es la proporción de sitios invariantes. ¿Sí? Si en nuestro alineamiento tenemos sitios invariantes, vamos a poder, los programas van a evaluar modelos con o sin este parámetro para ver si vale la pena modelarlo o no. En el caso de los trabajos prácticos que van a hacer ustedes, donde solamente se están quedando con los sitios polimórficos, no va a aparecer proporción de sitios invariantes porque ustedes ya los eliminaron previamente. ¿Sí? Y a su vez, por supuesto que podemos tener combinaciones. Podemos tener modelado por distribución gamma, o sea, los sitios que sí cambien, que a su vez no todos cambian a la misma velocidad, pero a su vez tener un parámetro extra para modelar sitios invariantes. O lo mismo, en vez de la distribución gamma que se modele con un Free Rate Model, y a su vez los que no cambian sean modelados con sitios invariantes. O sea, los programas que establecen los modelos de evolución apropiados para nuestro set de datos van a tratar de evaluar un montón de opciones y nos va a terminar dando como resultado el modelo que mejor se ajusta a nuestros datos considerando las distintas opciones que nosotros le ponemos. Una cosa más que se puede incorporar al estudio de los modelos de evolución es lo que se conoce como el Ascertainment Bias Correction o ASC, que lo vamos a necesitar aplicar cuando la matriz de datos no contenga sitios constantes. O sea, cuando sean matrices de SNPs o datos morfológicos, es importante que pongamos esta opción. Esto no va a ser algo evaluado, va a ser algo que nosotros le decimos que evalúa los modelos ya considerando esta opción del ASC. ¿Sí? Ustedes lo van a hacer porque van a trabajar con datos de SNPs. Bueno, los programas que nos permiten establecer el modelo de evolución molecular, bueno, hay distintos programas. Ustedes van a utilizar el Model Finder dentro del IQ-Tree. Otros programas pueden ser, por ejemplo, el J-Model Test o el ProTest, ¿sí? Cuando quieran analizar datos de aminoácidos. Entonces, uno de los conceptos más importantes es el que el modelo de evolución es específico para cada set de datos. Si cambiamos una secuencia, si modificamos qué genes incorporamos o qué genes sacamos, vamos a tener que hacer la reestimación del modelo de evolución. No es válido copiarnos, entre comillas, de modelos de evolución establecidos por otros investigadores para otro set de datos. ¿Sí? Se establece para cada set de datos. Y los parámetros del modelo de evolución también lo van a estimar estos programas y también son específicos de cada set de datos. Ahora sí, lo que vamos a hacer es comentar brevemente en cómo funcionan algunos de estos métodos. Vamos a comenzar con Neighbor Joining. Para el método de Neighbor Joining, el árbol se obtiene siguiendo un algoritmo de agrupamiento, que es el algoritmo de Neighbor Joining, donde las secuencias se agrupan secuencialmente desde las más cercanas genéticamente a las más lejanas genéticamente, mientras se minimiza la longitud total del árbol. O sea, no se usa un criterio. Va a proporcionar un solo árbol, no contrasta hipótesis evolutivas. O sea, a partir de un alineamiento, mediante la implementación de un modelo de evolución, se va a estimar una matriz de distancias. Se van a ir agrupando las dos secuencias más cercanas inicialmente, se recalcula esta matriz de distancia y se repite el procedimiento hasta que se agrupan todas las secuencias. ¿Sí? Por eso es un algoritmo de agrupamiento. Ustedes cuando hacen árboles por Neighbor Joining no ven este paso. El programa directamente les va a dar el árbol filogenético, pero internamente este es el proceso que está realizando. Y nos va a terminar dando filogramas, o sea, árboles filogenéticos en los cuales las distancias, las ramas horizontales representan distancias genéticas en unidades de sustituciones por sitio. ¿Sí? Yo esto no lo mencioné antes, pero la idea es que las ramas horizontales son las que tienen significado para los árboles filogenéticos siempre que vengan de un filograma. ¿Sí? Las ramas verticales no tienen ningún significado y por eso es que podemos representar los árboles con estos ángulos 190 grados o directamente como los veíamos en algún ejemplo con líneas
que salen directamente de los nodos. Bien, entonces, el Neighbor Joining no explora el espacio de árboles, ¿sí? Nos va a dar un solo árbol, no contrasta hipótesis evolutivas. Distintos programas nos permiten obtener árboles por Neighbor Joining, por ejemplo, el Mega. Como vamos a ver, justamente el hecho de que no se exploren hipótesis evolutivas alternativas, eso es una desventaja para este método. Y siempre que querramos hacer inferencias evolutivas o especulaciones sobre la historia y la evolución de las secuencias, tiene mejor prestaciones los métodos que sí abarcan este contraste de hipótesis. Por ejemplo, los métodos de máxima verosimilitud o los métodos de parsimonia, ¿sí? Entonces, estos utilizan información directamente desde el alineamiento. Para hacer eso, estos métodos, como no son de clustering, lo que van a hacer es explorar el espacio de árboles por búsqueda heurística. Primero van a construir un árbol inicial, por ejemplo, un árbol de Neighbor Joining. Y luego ese árbol es evaluado bajo un criterio, por ejemplo, Maximum Likelihood o máxima verosimilitud, ¿sí? Y luego se van a producir modificaciones sobre ese árbol inicial, por ejemplo, por rearreglos de ramas. Y se van a generar nuevos árboles, que son evaluados también bajo ese criterio. O sea, el espacio de árboles, su evaluación comienza en un punto, y luego se produce una modificación de ese árbol de modo tal que ahora ya tenemos otro árbol, o sea, nos estamos moviendo en el espacio de árboles. Entonces, esa modificación genera nuevos árboles que son evaluados bajo el criterio que estamos utilizando. Si alguno de estos árboles es mejor en términos del criterio que estamos usando, descartamos al primero que obtuvimos y retenemos el mejor. Y el proceso continúa hasta que no se encuentran árboles mejores bajo ese criterio, ¿sí? Esto está representado aquí. Acá estamos representando, por ejemplo, el score. El score podría ser una puntuación o un valor de máxima verosimilitud, un valor de verosimilitud o un valor de parsimonia. Y acá estamos representando lo que sería un árbol inicial. ¿Cuánto valdría ese score para ese árbol inicial? Mediante estas modificaciones, por ejemplo, por arreglos de rama, que ahora las vemos un poquito más en detalle, vamos a poder evaluar en términos de parsimonia o en términos de likelihood, cuál es la performance de otro árbol, ¿sí? Entonces, si ese árbol es mejor, el árbol inicial es descartado y el programa se queda con el nuevo árbol, y así sucesivamente. Continúa hasta que no se encuentran árboles mejores. Pero ¿qué pasa? Estos procesos son dependientes del punto de inicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad el espacio de árboles no es un espacio homogéneo en donde vamos a tener scores homogéneos, sino justamente lo que tenemos son picos y valles de estos scores. ¿Por qué? Porque tenemos árboles muy buenos en términos de likelihood y tenemos otros árboles que son muy malos en términos de likelihood. Entonces, dependiendo del punto de origen, es al máximo que vamos a llegar, ¿sí? Entonces, podemos llegar a máximos locales, pero si comenzamos en otro lugar del espacio de árboles, podemos llegar eventualmente a un máximo global. Esto lo vamos a subsanar desde la metodología, comenzando la búsqueda de distintos árboles. Es decir, los distintos programas tienen distintas estrategias para tratar de hacer estas búsquedas heurísticas con la mejor eficiencia posible. Para moverse en ese espacio de árboles, una de las formas más utilizadas es hacer lo que se conoce como rearreglos de ramas, ¿sí? Los cambios en la topología. Hay distintas formas de hacer esto. Estas son las tres habituales, que son lo que se conoce como Nearest Neighbor Interchange o movimientos de NNI, o sea, intercambio de vecinos cercanos. ¿Sí? Fíjense acá tenemos un arbolito. Lo que está sucediendo es que se intercambian las ramas entre los vecinos cercanos, ¿sí? Estos son los movimientos de NNI para estas ramitas. O movimientos un poco más drásticos, ¿sí? Que ya son ramas, se cortan ramas y se reinsertan en otras posiciones, o se cortan ramas, se les quita la raíz a este subárbol y este árbol es reinsertado en todas las posibles posiciones a partir de todas las posibles raíces. ¿Sí? Esto es algo sumamente complejo que lo hacen muy pocos programas, este tipo de movimientos, ¿sí? La idea es que estos movimientos nos permiten explorar el espacio de árboles moviéndonos mucho más drásticamente entre estos picos y valles, ¿sí? Entonces eso evita que nos estanquemos en determinado espacio circunscrito de árboles.
Bien, entonces, el método de la máxima parsimonia tiene como criterio que va a seleccionar al árbol que minimice el número de cambios evolutivos. Es decir, desde un alineamiento, algunos de los sitios van a ser informativos para parsimonia porque presentan cambios, y de este espacio de árboles va a seleccionar el árbol más parsimonioso o el de menor longitud. O sea, va a explorar este espacio de árboles, por ejemplo, utilizando las estrategias que vimos antes de arreglos de ramas, va a cuantificar de acuerdo al score, va a cuantificar de acuerdo al criterio de parsimonia cuál es el árbol que presenta el menor número de cambios evolutivos, y ese va a ser el árbol más parsimonioso o el de menor longitud, lo que es lo mismo. Hay distintos programas que implementan este tipo de métodos, por ejemplo el PNT o el MEGA, bueno, hay otros programas también. Vamos a ver un ejemplo de la aplicación de este método de parsimonia, primero para datos que no son de secuencia, ¿sí? Porque es un método sumamente intuitivo, pero vamos a comenzar con datos binarios. Entonces, si nosotros tenemos estos datos, ¿no? Tenemos población de la Tierra Media, ¿sí? Vamos a tener elfos, hobbits, orcos, enanos y los hombres. Y si queremos saber qué árbol me permite explicar la distribución de caracteres con el menor número de cambios de acuerdo a parsimonia, lo primero que tenemos que hacer justamente es establecer nuestra matriz de caracteres, o sea, elegir qué caracteres son los que van a incorporarse al análisis. Entonces, por ejemplo, podemos empezar a describir nuestro set de datos. En el caso de las secuencias, bueno, van a ser las posiciones, ¿sí? En el caso que tengamos caracteres de otro tipo, vamos a empezar a describirlos. Por ejemplo, los orcos son malos, bueno, son feos también. Vamos a ver que los enanos y los hombres comparten un carácter, por ejemplo, que son barbudos, o que los hobbits y los enanos son bajitos, y que los elfos, los enanos y los hombres tienen pelo largo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta matriz que establecemos, vamos a poder evaluar distintas hipótesis evolutivas de cómo han evolucionado estos grupos. ¿Sí? Entonces, fíjense acá está marcado como ausencia o presencia. Son matrices de ausencia o presencia, ¿sí? Para la maldad, para el carácter bajitos, para tener barba o para tener el pelo largo, ¿sí? Entonces, donde vemos un punto son quienes presentan esa característica. Y lo que tenemos acá son distintos árboles en los cuales vamos a poder hacer el mapeo de estos caracteres y tratar de contar cuál es el árbol que presenta el menor número de cambios, por lo tanto, cuál es el árbol más parsimonioso. Entonces, por ejemplo, en este árbol vemos que el carácter maldad lo podemos mapear en esta rama. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esta es la única rama donde este carácter está presente, y en estas ramas este carácter no está presente. Es decir, este ancestro podría no tener maldad y en la rama que lleva a los orcos es donde aparece este carácter. De esta misma forma es que hacemos el mapeo de todos los caracteres, ¿sí? Los bajitos para este árbol, acá es el mapeo. ¿Por qué? Porque estos otros integrantes no son bajitos, y entonces el carácter bajitos ingresó en la evolución, en la historia evolutiva, a este nivel, ¿sí? Bien, y lo mismo para otros. Podemos tener la barba, que puede estar para este árbol en esta posición y en esta posición. Es decir, hay otros lugares donde también se pueden mapear los caracteres, ¿no? Pero estas son las posiciones más parsimoniosas, o sea, donde generan la menor cantidad de cambios. Si, por ejemplo, la barba la podríamos haber, no sé, mapeado acá y que después, por ejemplo, no sé, aparece acá y después desaparece acá y desaparece acá, pero eso ya nos generaría 3 cambios, y en esta posición, si hacemos de esta forma, son 2 cambios, ¿no? Este mapeo se realiza en posiciones que minimizan el número de cambios. Lo mismo para el pelo largo. Estas serían las posiciones en donde el carácter pelo largo comienza a formar parte de la descendencia de este ancestro y aquí desaparece, ¿sí? Este es un ejemplo solamente como para que lo podamos interpretar más fácil. Entonces, en este caso, si evaluamos la cantidad de pasos o cambios evolutivos para explicar la filogenia de estos grupos utilizando esta matriz de caracteres, nos indicaría que con 6 pasos podemos explicar esta distribución de estados de los caracteres, ¿sí? Entonces son cada uno de estos, ¿sí? Lo mismo podemos hacer para los distintos árboles, ¿sí? Podemos ir mapeando cada uno de estos caracteres en la posición que se minimiza la cantidad de cambios, y establecemos, por ejemplo, que para este árbol
que sería otra posible conexión de estas secuencias, vamos a tener 7 pasos, o sea, un paso más para explicar esta distribución de estados del carácter. Y bueno, acá tenemos otro árbol y en este caso, por cómo están conectadas las secuencias, vemos que podemos explicar esta distribución de caracteres solamente con 5 pasos sobre esta filogenia, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta matriz de caracteres, este va a ser el árbol seleccionado. Cuando se explore el espacio de árboles, se va a utilizar este mismo criterio cuando tengamos los nucleótidos y vamos a quedarnos con el árbol que minimiza la cantidad de cambios evolutivos. O sea, que conecta las secuencias en las posiciones en las cuales se explica la distribución de caracteres con la menor cantidad de pasos evolutivos o cambios. Este va a ser el árbol más parsimonioso. Si lo miramos en términos de nucleótidos, esto va a ocurrir exactamente de la misma forma, solamente que acá lo vamos a hacer sitio a sitio. Y al finalizar, el árbol más parsimonioso va a ser aquel determinado por la sumatoria de los pasos establecidos por el mapeo de cada uno de los sitios del alineamiento. Entonces, acá por ejemplo vamos a ver lo que ocurre con un solo sitio, solo como para que hagamos el ejemplo con los nucleótidos, por ejemplo el sitio 7. Entonces lo que vemos es que si evaluamos un árbol, que es uno de los árboles, de los 3 árboles posibles para conectar estas 4 secuencias, lo que vemos es que en realidad acá ya tenemos la secuencia 1 y la secuencia 2. La secuencia 1 tiene una T, la secuencia 2 tiene una C y tienen un ancestro en común. Y después la secuencia 3 y la secuencia 4, que también tienen T y C, tienen otro ancestro en común. Nosotros no conocemos cuál es el estado ancestral. ¿Sí? En este caso está asumido un estado ancestral que también minimiza la cantidad de pasos. Por ejemplo, T. ¿Sí? También podría ser C. ¿Sí? En este caso daría lo mismo, en el caso que tendrían que ser las dos C, para minimizar la cantidad de pasos. Pero ¿cómo hacemos el mapeo de los caracteres en este caso? Bueno, acá, entre este ancestro que hipotéticamente tuvo una T hacia la C, tuvo que haber habido un cambio, una mutación. O desde este ancestro hasta esta C. Si hubiéramos puesto C como posibles estados ancestrales, sería lo mismo, solamente que el mapeo ocurriría en estas otras 2 ramas, pero al finalizar también obtendríamos que son 2 pasos, ¿sí? En este árbol que tenemos acá, por cómo están conectadas las secuencias, vemos que podemos mapear solamente un cambio, ¿sí? Entonces podemos explicar esta distribución de caracteres con un solo cambio. Y si hacemos lo mismo para el otro arbolito, también tenemos 2 cambios como en este caso. Entonces, de esta forma es que en el primer árbol se establece que esta distribución se explica con 2 pasos o 2 cambios evolutivos, en el árbol 2 con un solo paso y en el árbol 3 con 2 pasos. De esta forma también elegiríamos entonces al árbol 2 como el árbol más parsimonioso, ¿sí? Esto lo realizamos entonces, se realiza para todos los sitios del alineamiento y después esos sitios se suman, la cantidad de pasos se suman y así es como obtenemos el árbol más parsimonioso. Entonces, para parsimonia, como ustedes ven, no necesitamos un modelo explícito de evolución, si en este caso todo pesaba de la misma forma. Sí hay formas de hacer matrices con costos para parsimonia, de modo tal de que los distintos tipos de cambio tengan distinta implicancia en el análisis. ¿Sí? Pero en las versiones más sencillas no es así y no utilizamos modelos ni matrices de costos para la evaluación de los árboles. Y entonces, el árbol más parsimonioso se obtiene teniendo en cuenta lo que ocurre en todas las posiciones del alineamiento. Otro de los métodos que vamos a mencionar es el método de la máxima verosimilitud o maximum likelihood. Bajo el criterio de la máxima verosimilitud, se va a seleccionar el árbol que maximiza la probabilidad del alineamiento. De hecho, la verosimilitud se define como la probabilidad de los datos dado una hipótesis. Entonces, para este caso, los datos están constituidos por la matriz de caracteres, o sea, el alineamiento es lo que constituye los datos, y la hipótesis está constituida por el árbol filogenético, por el modelo y por sus parámetros. O sea, se va a seleccionar el árbol construido bajo un modelo de evolución, tales que maximizan la probabilidad del alineamiento. Se va a explorar el espacio de árboles hasta encontrar el o los de mayor verosimilitud y se va a terminar seleccionando el árbol más verosímil o el de mayor likelihood. Entonces,
cada hipótesis justamente tiene asociado un valor de verosimilitud que depende de los parámetros del modelo de evolución y del alineamiento, o sea, del ordenamiento y del largo de las ramas. Todo eso impacta en cuál va a ser el valor de ese likelihood, o sea, el valor de esa probabilidad que van a tener los datos dada esta hipótesis. Se van a evaluar distintos árboles y se va a seleccionar el que cumple el criterio de la mayor verosimilitud. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que en realidad cuando se contrastan estos árboles, esto a su vez viene asociado con distintas conexiones entre las secuencias. Si estas conexiones entre las secuencias lo que van a hacer es acercar o hacer que compartan nodos secuencias que a su vez encuentran en el alineamiento mayor similitud, eso se va a asociar con que los modelos de evolución le van a otorgar mayor probabilidad a esas conexiones. De este modo, vamos a obtener árboles que van a estar maximizando la probabilidad del alineamiento. Por eso es que no todos los árboles tienen las mismas probabilidades, ¿sí? Porque la idea es que el que se selecciona es el árbol que maximiza la probabilidad del alineamiento. Y los árboles que las van a maximizar van a ser justamente aquellos árboles que conecten más cercanamente secuencias que comparten más similitudes en el alineamiento. Bien, entonces aquí es donde estamos marcando el árbol más verosímil, el de mayor likelihood. También va a ser un filograma, porque también hay un modelo de evolución involucrado, entonces los largos de rama van a tener unidades de distancia genética a niveles de sustituciones por sitio. Hay distintos programas que implementan el método de la máxima verosimilitud, por ejemplo el IQ3, el RAXML, el PyML, hay otros también. Bien, entonces, para resumir los pasos para establecer un árbol por máxima verosimilitud, primero se va a construir un árbol, los programas van a construir un árbol, o sea, una representación con cierta topología y ciertos largos de rama, en base a un modelo de evolución. Eso es lo que va a constituir una hipótesis. Se va a calcular la verosimilitud, o sea, esta probabilidad de los datos dada la hipótesis, teniendo en cuenta las probabilidades de cambio de un sitio del alineamiento para todas las ramas del árbol, todas las posibles asignaciones ancestrales a los nodos internos y todos los sitios del alineamiento. Digamos, son todas las cosas que se calculan para poder establecer esta probabilidad de los datos dada la hipótesis. Se realizan modificaciones, o sea, esto se realiza para cada uno de los árboles que se explora en ese espacio de árboles. Se realizan modificaciones de topologías, de largos de rama y parámetros del modelo de evolución. Todo eso hace que cambie la hipótesis, ¿sí? Cuando cambiamos un largo de rama, o sea, un árbol que tiene la misma conexión de secuencias, pero distinto largo de rama para conectarlas, en realidad es una hipótesis distinta, ¿sí? Cada una de esas asociadas con distinta probabilidad. Entonces se realizan estas modificaciones, se recalcula la verosimilitud, si es mayor se continúa con la hipótesis que aumentó la probabilidad de los datos, ¿sí? Y se repite el proceso, y hasta que se encuentra una hipótesis que maximiza la probabilidad de los datos. O sea, si encontramos una mejor hipótesis, eliminamos la anterior y retenemos la que es mejor en términos del año. Y así iterativamente hasta que escalamos esos picos que observamos en la diapo de la búsqueda heurística, ¿sí? Entonces, buscamos un conjunto de parámetros que maximizan la probabilidad de los datos. Los datos recuerden que es el alineamiento, la hipótesis constituida por el modelo de evolución y sus parámetros. Esta es otra forma de representar a las tasas relativas de cambio en las frecuencias de las bases. Y la hipótesis también está constituida, por supuesto, por el árbol filogenético, o sea, la topología y los largos de rama. Como ustedes verán, en realidad, cuando modificamos algo de la hipótesis, podemos modificar la topología con los arreglos de ramas como vimos, los largos de las ramas o cualquiera de los parámetros del modelo de evolución. O sea, que en realidad esto es algo que es multidimensional. No podemos modificar todo al mismo tiempo, porque muchas veces modificar alguno de los parámetros hace que se modifique el likelihood total y ya nos vamos a un valle, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como la optimización es multidimensional, en general no se resuelve de una sola vez y los programas lo que van haciendo es iterando entre distintos parámetros. Modifican un poco las tasas de evolución, después modifican topologías, después largos de rama, después frecuencias y así van iterando hasta que ya no encuentran mejores alternativas.
Habitualmente el modelo de evolución y los parámetros se estiman previo a la búsqueda del árbol. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, en el IQ Tree, que primero se corre el Model Finder, se selecciona el modelo y después recién se procede a la búsqueda del árbol, donde después solamente se optimizan los parámetros del modelo, pero no se determina si el modelo es Cantor o es GTR. ¿Sí? Eso ya se establece en un paso previo. Esto es mucho más demandante que otros métodos, ¿sí? Porque hay que hacer muchos cálculos. En particular, les comento brevemente la estrategia que utiliza el IQ Tree, que es el programa que ustedes van a utilizar en el trabajo práctico. En el caso del IQ Tree, primero comienza con árboles iniciales. Comienza la búsqueda en distintos puntos. Recuerden ese gráfico de picos y valles. Si comenzamos en un solo lugar, no estamos seguros de que estamos llegando a un óptimo global. En realidad nunca lo vamos a estar. Sí podemos tratar de minimizar la chance de no caer en un óptimo global, comenzando en distintos puntos nuestras búsquedas. La estrategia que utiliza la IQ Tree para hacer eso es comenzar en un árbol de Bio-Neighbor Joining, que es una modificación del Neighbor Joining, y en 100 árboles de parsimonia, construidos por el criterio de parsimonia. ¿Sí? Entonces, con este set de árboles iniciales, luego se evalúan por máxima verosimilitud y se queda con los 20 mejores, esto siempre utilizando los parámetros por default del programa. Estas son cosas que uno puede modificar. ¿Sí? Se queda con los mejores árboles de acuerdo al criterio de la máxima verosimilitud, se optimizan por movimientos de NNI, o sea, estos rearreglos de ramas, se optimizan, recuerden que esto siempre hay una reevaluación por máxima verosimilitud, se queda con un set de candidatos, 5 árboles candidatos, y se elige uno al azar para hacerle una permutación de las ramas. Esto es por movimientos estocásticos, o sea, al azar, movimientos NNI al azar. Si se perturba el 50% del árbol. Esto también es un parámetro que uno puede modificar. Y luego de esta perturbación se hacen optimizaciones por NNI. High Hill Climbing significa que va a ir por escalado, o sea, si el NNI, este movimiento, mejora el likelihood, nos quedamos con el mejor, ¿sí? Entonces, por eso es este dibujito de estos picos, ¿sí? Porque va a escalar de acuerdo a movimientos de NNI. Bien, y si encuentra un árbol mejor, sustituye con estos árboles, a partir de las permutaciones, sustituye este árbol de set de candidatos. Y si no encuentra un árbol mejor, lo que hace es fijarse en cuántas veces hizo este proceso y no encontró. Si esto llegó a las 100 iteraciones y no encontró un árbol mejor, ese va a ser el árbol en el set de candidatos, ¿sí? Y ahí para, ¿sí? Y se queda con el mejor de estos 5. En el caso de que se encuentre un árbol mejor, se sustituye, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a ver como stopping rule en IQ Tree es justamente la regla para parar. Esa regla para parar, por default, son 100 iteraciones. Ustedes podrían decirle al programa que haga, no sé, 200 iteraciones. Recién en las 200 que no encuentra un mejor árbol, recién ahí pare, ¿sí? El default de este programa son 100 iteraciones con 50% de perturbación. Entonces, en términos generales, esta es la estrategia. Inicios con árboles de parsimonia y Bio-Neighbor Joining, aleatorización y permutación y movimientos de NNI. Distintos programas usan estrategias completamente diferentes, ¿sí? Todas en algún punto terminan evaluándolo por máxima verosimilitud, en los programas que usan justamente el método máxima verosimilitud, pero la forma en moverse en ese espacio de árboles es distinta. Este es un programa sumamente rápido, tiene la ventaja que permite la selección y la implementación de varios modelos de evolución. Esto lo hace con este módulo que tiene, que es el Model Finder, que inclusive, no recuerdo si se los comenté, pero el Model Finder es el único que implementa este Free Rate Model, que es una generalización de la distribución gamma, ¿sí? Bien, implementa también métodos para evaluar la confiabilidad. Por ejemplo, métodos de Bootstrap, métodos de Ultra Fast Bootstrap Approximation y otros que son de contrastes probabilísticos, como el Approximate Likelihood Ratio Test o el Shimodaria Hasegawa Approximate Likelihood Ratio Test. ¿Sí? Ahora vamos a comentar un poquitito más específicamente sobre los métodos de remuestreo, Bootstrap y Ultra Fast Bootstrap Approximation. Entonces, como último paso, nos quedaría evaluar la confiabilidad de los agrupamientos.
Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un dataset, en realidad todas las secuencias se encuentran conectadas de alguna forma. Una cosa importante para mencionar es que no permiten establecer si los grupos existen realmente en la naturaleza, ¿sí? Sino permiten justamente evaluar la evidencia que hay en el dataset respecto de la formación de esos grupos. Y los árboles filogenéticos suelen mostrar agrupamientos confiables en algunas zonas del árbol, pero no confiables en otras zonas. O sea, vamos a tener espacios de mayor o menor resolución dentro del mismo árbol. Eso puede ser relevante o no de acuerdo a dónde querramos hacer foco de acuerdo a nuestra pregunta. Y los valores de soporte suelen indicarse sobre las ramas de los árboles y existen recomendaciones sobre los valores considerados confiables para cada método. Entonces, podemos tener un alineamiento a partir del cual obtenemos un árbol y estos valores de soporte los solemos ver asociados a los nodos o a las ramas de cada grupo. Uno de los métodos más utilizados es el método de Bootstrap o estándar Bootstrap. Este método consiste en lo siguiente. Desde una matriz de datos vamos a obtener un árbol filogenético con alguno de los métodos que estuvimos viendo recién. Desde esa matriz original se van a producir remuestreos de esa matriz. Se van a generar nuevos alineamientos a partir de un remuestreo de cada una de las posiciones en forma azarosa para construir nuevas matrices del mismo largo que el original, pero en una composición distinta, ¿sí? Entonces hay algunas columnas que se encuentran representadas en la misma proporción, por ejemplo, si esta está una vez, en algunas pseudoréplicas estará una vez, en otras estarán 2 veces. Como tiene el mismo largo que el original, si hay alguna que está más de una vez, quiere decir que alguna posición que en alguna pseudoréplica no se encuentra representada, ¿sí? Estas pseudoréplicas se forman azarosamente. Y entonces, por cada una de estas pseudoréplicas se obtiene un árbol filogenético. El método consiste en calcular la frecuencia de aparición de cada grupo en los árboles de Bootstrap. Por ejemplo, vemos que en este árbol tenemos que se forma el grupo S1-S2 que comparte un ancestro en común con S4. Acá tenemos un grupo S2, S3 y S4, S3 y S4 formando teniendo un ancestro en común. Y en este caso también vemos este grupo, S2, S3 y S4. ¿Qué quiere decir? Que si solo tuviéramos 3 réplicas de Bootstrap, en realidad en el 66% de los árboles vemos a este grupo representado, S2, S3 y S4. ¿Sí? Si esto lo representamos en un árbol consensos, es un árbol de consenso de mayoría que representa la mayoría de los grupos de estos árboles de Bootstrap, lo veríamos de esta forma. Este árbol como tal no tiene ningún significado, solamente lo que nos interesa son las frecuencias de los grupos, ¿sí? Y entonces, en realidad, estas frecuencias calculadas desde los árboles de Bootstrap se pasan al árbol original y se trasladan a estas posiciones que mencionábamos recién sobre las ramas o sobre los nodos. Entonces, estos valores que están aquí van a representar justamente la proporción de veces que en los árboles de Bootstrap aparecieron determinados agrupamientos. En el caso del Bootstrap estándar, se estima que arriba de un 70 u 80% ya son valores apropiados o con evidencia suficiente para la descripción y el análisis de los grupos. O sea, es un método bastante conservativo, necesitas mucha evidencia para tener valores de Bootstrap altos. Y estos valores son empíricos, ¿sí? Los establece como consenso la comunidad científica. Bueno, puede aplicarse a varios métodos de inferencia filogenética, o sea, esto podríamos haberlo obtenido por parsimonia, o por neighbor joining, o por maximum likelihood. Bueno, y está implementado en distintos programas, ¿sí? Los que implementan estos métodos, PyML, IQ3, TNT, Omega. Bien, como este es un método sumamente demandante, porque en realidad para cada una de estos análisis filogenéticos se realizó el mismo procedimiento que vimos para estos inicialmente, es un método que si por ejemplo tenemos 10.000 réplicas de Bootstrap, el tiempo computacional demandado para hacer el árbol sobre el alineamiento original se multiplica por 10.000, ¿sí? Entonces en general cuando hacemos por ejemplo neighbor joining, es un método sumamente rápido,
ahí sí se pueden en general utilizar 10.000 réplicas. Si no, para otros datasets mucho más numerosos y con métodos de parsimonia o métodos de maximum likelihood, a veces se utilizan menos, ¿sí? A partir de 1000 está bien, son valores más estables. Una vez que aumentamos la cantidad de réplicas, se estabiliza ese valor al cual se llegan haciendo estas proporciones. Pero bueno, habitualmente estos son los valores que se utilizan, sobre todo desde 1000 para arriba. Bueno, y como esto es muy demandante, en los últimos años se han establecido y se han tratado de desarrollar otros métodos alternativos para evaluar la confiabilidad que no sean tan demandantes computacionalmente. Uno de esos métodos es el que se conoce como el Ultra Fast Bootstrap Approximation. Este método está solamente implementado en el programa IQ3, pero es un método que acelera muchísimo la búsqueda. Tiene un fundamento similar al Bootstrap, pero ahora vamos a ver las diferencias que presenta. Entonces, desde el dataset original se reconstruye un árbol por máxima verosimilitud y se remuestra el alineamiento repetidas veces. Esto es lo mismo que veíamos recién, o sea, tiene las mismas características. Es un remuestreo al azar con una matriz de datos del mismo largo que la matriz original. Pero aquí, en vez de generar un árbol filogenético a partir de cada una de estas pseudomatrices, el segundo paso es colectar árboles candidatos obtenidos en la búsqueda del árbol de maximum likelihood. ¿Sí? Recuerden que la estrategia que utilizaba el IQ3 era tener esta colección de árboles a partir de los cuales se hacían las distintas evaluaciones y perturbaciones. Entonces, esos árboles no son descartados. Esos árboles, cuando le decimos al programa que haga Ultra Fast Bootstrap Approximation, va a guardar esos árboles candidatos y va a retener los valores de likelihood de cada uno de los sitios asociados a esos árboles. Recuerden que los árboles van a tener una probabilidad, o sea, la probabilidad de los datos depende de la hipótesis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno de estos árboles, a su vez, tiene asociados valores de likelihood por sitio, ¿sí? Porque así es como se establece que un árbol es mejor que el otro. Entonces, para cada uno de estos árboles, el programa retiene los valores de likelihood calculados para cada uno de los sitios. Luego, cada uno de estos árboles se evalúa. Ahora estos árboles pasan a formar un set de árboles de Bootstrap, y estos árboles de Bootstrap se evalúan con un procedimiento que se conoce como REM, que es un remuestreo de los likelihood estimados. O sea, cada uno de estos árboles viene asociado con likelihoods en los sitios, y entonces estos árboles son evaluados por estos likelihoods, por estos remuestreos de likelihood de acuerdo a las matrices remuestreadas. ¿Sí? O sea, estos likelihoods provienen de los likelihoods de los sitios del dataset original. ¿Sí? Pero entonces cada uno de estos árboles es evaluado de acuerdo a qué proporción de sitios tiene, y de acuerdo entonces al remuestreo de likelihood y no al remuestreo de las posiciones. ¿Sí? Entonces, para cada pseudo réplica se selecciona el árbol que maximiza el real likelihood. Y luego, de la misma forma, se calcula la frecuencia de aparición de cada uno de los grupos, y esa frecuencia es la que se traslada al árbol original para dar origen a los valores de Ultra Fast Bootstrap Approximation. Para este método en particular, los valores que se suelen considerar apropiados y confiables es arriba del 95%. ¿Sí? Para este método tiene algo más cercano a lo que sería un P estadístico. Entonces, en este caso, sí se requiere que sean más réplicas, ¿sí? Por lo menos 1000 o 10.000 réplicas para tener valores confiables. Bueno, y el único programa que lo implementa es el IQ3. Bien, entonces una vez que nosotros ya tenemos nuestros árboles con la confiabilidad, con el método de confiabilidad que quisimos utilizar, vamos a ver algunas cosas de cómo los interpretamos. Bueno, algunas cosas ya las vimos, pero vamos a poner en claro algunos conceptos. Primero vamos a identificar al ancestro común en las secuencias de interés. En este caso, si fueran las secuencias A, B y C, vamos a identificar al punto que es el ancestro común de las secuencias que nos interesan. Vamos a analizar con qué secuencias se relacionan, con quiénes comparten ancestros. Si nos interesaba, por ejemplo, A y B, bueno, vamos a ver cuáles son las secuencias más relacionadas. Y esto no lo vemos en forma aislada, sino lo tenemos que evaluar teniendo en cuenta la confiabilidad que vimos para estos grupos.
¿Por qué? Porque justamente nos va a hablar de cuánta información había en nuestros alineamientos originales para poder hacer especulaciones sobre la historia evolutiva de estos grupos. Y estas relaciones las evaluamos, esto es muy importante, en conjunto con el resto de la información que disponemos, o sea, con toda la metadata que disponemos de nuestros análisis, ya sea información epidemiológica, información biológica, temporal, geográfica, es decir, todo va a sumar a la correcta interpretación de estos árboles filogenéticos. Bien, y por último, cuando estudiamos cadenas de transmisión, lo que vamos a buscar siempre es un ancestro en común, ¿sí? Como ya vimos, un nodo ancestral que compartan las secuencias de interés. Sin embargo, hay muchos escenarios posibles que nos puedan dar una misma topología de ancestro en común. Por ejemplo, si acá tenemos las secuencias AIDE que comparten un ancestro en común con muy alta confiabilidad, o sea, mucha evidencia en el alineamiento para informarnos sobre este grupo, en realidad tenemos que tener mucha precaución en cómo interpretamos a estas secuencias compartiendo un ancestro en común con alto soporte. ¿Por qué? Porque en realidad esta topología pudo haber venido de un montón de historias evolutivas distintas. Por ejemplo, un caso pudo haber sido que desde el individuo A se haya transmitido la infección al individuo B o que el B se lo haya transmitido al individuo A. Eso no podemos verlo desde el árbol filogenético. Por eso es muy importante la metadata, ¿sí? Conocer los tiempos, conocer la geografía, conocer la biología. Otro escenario posible es que haya un individuo C que no estamos incorporando al análisis porque no lo muestreamos o no lo secuenciamos y que este individuo C, por ejemplo, fue la fuente de infección del individuo A y del individuo B. O que el individuo A pasó la infección a C y que C hacia B, o que haya otros individuos no muestreados, ¿sí? Y los que tenemos muestreados en realidad son los que más se relacionan, ¿sí? Acá sería otro ejemplo de esto mismo, ¿sí? De B hacia C y de C hacia A. Es decir, los análisis filogenéticos siempre tenemos que interpretarlos en el contexto de toda la información que tenemos disponible, porque si no podemos llegar a hacer análisis que no son, que se alejan de la verdad y que si incorporáramos otro tipo de información nos va a dar otro tipo de interpretación. Por eso la metadata es tan importante como la forma en la cual llegamos a establecer estos análisis filogenéticos. Bueno, y para finalizar, esta es la bibliografía, tienen algunos de los papers de los programas, el Phylogenetic Handbook, que es uno de los libros más utilizados para estudio de los análisis filogenéticos, y bueno, acá tienen mi correo y mi contacto por cualquier otra duda. Gracias.